Tú reinas, Señor. Tuya es la justicia, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Y aguardamos ese día en que Tú seas revelado como el Rey de Reyes, el soberano a toda criatura en la tierra, Señor. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Tú eres el Rey, Señor. Anhelamos ese día, esa venida Tuya, Señor, en gloria y majestad, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse más adelante, no es necesario que queden tan atrás, pueden pasar más. Hay que dejarle el espacio a los hermanos y a los ángeles, pero que no quede ningún espacio más vacío. Bueno, hoy día hablaba en la mañana con una persona que es creyente y bueno, tiene su testimonio como creyente, ¿no? Pero me hablaba de tantas cosas que la verdad me quedaba como muy ajena. Cosas doctrinales sobre la doctrina, la interpretación de la escritura y como que hay tantas cosas que se están hablando en este tiempo sobre los significados de lo que está escrito. Y bueno, la verdad es que a Dios gracias que nosotros tenemos una doctrina que tiene una línea respecto a la interpretación de la escritura, ¿no? Pero creo que lo más importante es que la doctrina que nosotros tenemos tiene buen fruto. A diferencia de otras posiciones, otras doctrinas que uno ve que no tienen buen fruto. O sea, y no se trata de ser una iglesia perseguida, ¿no? O que una iglesia que tenga división, sino que la condición en la que está la persona. Si su vida realmente da testimonio de que es una persona que está siguiendo la doctrina correcta, si se congrega, bueno, todo eso. Y este material que estamos viendo, yo creo que tiene una línea muy, muy consecuente, muy clara con la fe, con lo que nosotros creemos, con la historia también de nuestra iglesia. Este material fue enseñado por uno de los fundadores de Cristo para las Naciones. Los pastores fundadores nuestros estudiaron teología en Cristo para las Naciones, se formaron ahí y por años ellos mantuvieron relaciones, ¿no? Y mantienen relaciones con esta línea de pensamiento carismático. Y bueno, grandes hombres de fe han salido de esa visión, grandes hombres. Así que, aunque a veces vamos a ver y vamos a lo mejor manejar conceptos que son nuevos o que no entendemos mucho o que nos sorprenden, como lo que vamos a ver hoy día, están en la línea y son cosas que yo he visto y testifico de que son reales, son verdad. Así que, bueno, gracias Señor por ese cuidado que tiene con nosotros, ¿no? De mantenernos en esa línea.
Gracias, Señor. Hoy día vamos a ver un tema respecto de la preparación que debe tener una persona para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto que la persona no necesita tener méritos, no necesita tener características personales que ameriten como estar preparado o estar acondicionado o estar como de alguna manera por sus propias capacidades habilitado para recibir el Espíritu Santo. Hemos visto que Dios es soberano y que Dios lo imparte a su total señorío y voluntad. Entonces, pero sí hay ciertas condiciones que la persona debe manifestar, no de perfección, sino de preparación interna para recibir el Espíritu Santo. Eso es real. La persona no va a recibir el Espíritu Santo así en medio de una pelea, ¿no? O en medio de una discusión, o mientras está viendo pornografía, o va a estar haciendo... No va a ser así, ¿no? No, Dios no lo va a hacer así. A pesar de que Dios es soberano y todo, pero Dios no lo hace así. Y nosotros lo vemos en la Escritura, ¿no? Hay preparación en todos los casos. Pero Dios elige a la persona a pesar de su maldad y todo. El apóstol Pablo fue apartado del mal y estuvo 3 días ciego, sin comer, buscando a Dios para luego recibir el Espíritu Santo. Ahí vemos un caso dramático, ¿no? Un ejemplo. Entonces, tienen que haber condiciones especiales en el candidato para la recepción. Yo creo que lo primero es que la persona no debe considerar a Dios de una forma liviana, de una forma así como, mira, en realidad me da lo mismo o no, me da lo mismo o no recibir el Espíritu Santo. La verdad es que no. Una persona que tiene esa posición no es un candidato. Tiene que haber un temor, tiene que haber una seriedad, tiene que haber, como decíamos también, un anhelo, ¿no? Anhelar el recibirlo. También yo creo que Dios se fija en si la persona luego de recibir va a ser obediente o no a la voz del Espíritu. Si una persona así olvidadiza, que no es serio, que no es constante, seguramente no es el buen candidato, ¿no? Para recibir la llenura del Espíritu Santo. Importante que la persona después de recibirlo pueda ser guiado por el Espíritu. ¿Y cómo ser guiado si no es obediente? Si es una persona incorregible, que se maneja según sus propios términos, ¿no? Una persona como autosuficiente, que él decide en realidad su criterio, su inteligencia. No. Y otro aspecto importante también, que Dios creo que da el primer paso, pero la persona, una vez que tiene esta condición de buscar, ¿no es cierto?, de querer más y de estar dispuesto a obedecer, es que la persona recibe convicción de pecado.
por medio del Espíritu Santo. Y veíamos la vez anterior que esa es una forma de llenura, ¿no? Una llenura sobre ¿quién? Sobre el inconverso. El Espíritu Santo le habla al inconverso para moverlo a reconocer su pecado. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en la persona. Y es más, tiene que ser un arrepentimiento genuino, no un remordimiento, no un avergonzamiento. Avergonzamiento. ¿Sí? Acabo de inventar una palabra. Avergonzamiento. Sino que un arrepentimiento genuino que tenga frutos de ese arrepentimiento. O sea, la persona tiene que presentar, digamos, un fruto y que en realidad ha recibido de Dios y está tomándole el peso a su pecado, está sopesando las cosas, está viendo. En Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él está poniendo ahí una base, ¿no? Está poniendo una secuencia, está dando un orden para las cosas, ¿no? ¿Y por qué es importante el bautismo? Cuando él habla de bautícense, habla del bautismo en agua, ¿no? Y luego recibir el don del Espíritu Santo. Porque el bautismo en agua, justamente, es una expresión de un fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una confesión pública ante todo el mundo, ¿no? Ante toda la gente, ante los hombres, de que la persona cree en Jesús para el perdón de sus pecados. Porque el lavamiento en agua representa eso. La persona va al agua a limpiarse, a lavarse. Y esto es un acto público, por lo tanto podemos y se puede considerar como un fruto de arrepentimiento. Es una decisión que la persona toma para testificar de lo que está decidiendo, ¿no? Lo que está creyendo. Es un testimonio de fe que se hace público. Por lo tanto, podemos considerarlo como un fruto de arrepentimiento. Importante que ocurra eso. Aunque a veces el bautismo en el Espíritu Santo pueda ocurrir antes del bautismo en agua. Pero tal vez el bautismo en agua en ese caso vendría a ser como posteriormente una confesión pública de algo que ya ha ocurrido en él, ¿no? Entonces, como dice Mateo 3, verso 8, dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. Eso identifica lo que es verdaderamente un arrepentimiento genuino. Porque si la persona dice, se derrama delante del Señor y llora y pide perdón y toda la cosa, por estar en fornicación, por ejemplo, terrible, derramado ante el Señor, pero después llega a su casa y sigue en la misma condición, no hubo fruto de arrepentimiento. No hubo. Algo tiene que hacer esa persona. Como muchas veces nos ha tocado ver mujeres que están en esa condición y que si rompen con esta persona con la que tienen la relación, se van a quedar en la calle, porque no tienen dónde vivir.
visto muchas veces. Pero igual las personas que toman una decisión, ya sea apartarse, ¿no?, a irse a dormir a otra pieza o buscar un lugar donde vivir, siempre han tenido respaldo de parte de Dios. Dios ha hecho algo. Nos ha tocado ver eso en los años. Y también otro aspecto que también tiene que ver con el arrepentimiento y con el tomar el peso, ¿no es cierto?, y tomar decisiones, es enderezar el camino. Enderezar el camino. En Lucas capítulo 3, a partir del verso 4, se cita al profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Aquí hay un llamado justamente a eso, a enderezar el camino, ¿no? Una persona que está caminando de una forma en su vida, recibe esta convicción de pecado y decide entonces enderezar su camino. Me acuerdo de una familia antes que ellos conocieron al Señor y todo, y eran bastante prósperos porque tenían botillería, una distribuidora de licores, un negocio grande. Y el Señor lo llamó a dejar eso. Recibieron esa convicción. Y así lo hicimos. Dejaron el negocio, lo vendieron y hicieron otra cosa. Así es. Porque Jesucristo no va a caminar junto a personas que estén caminando por sendas chuecas, torcidas, ¿no? Él no lo va a hacer. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense, pecado, justicia y juicio. Hay tres cosas ahí. Primero, el hecho, ¿no?, la falta. Después, la justicia. ¿Qué es lo que debe haber? Y el juicio, finalmente, ¿cómo se aplica la justicia? La justicia se aplica en los juicios. En los juicios hay una decisión, una sentencia, que es la decisión final de cómo se va a restaurar, cómo se va a pagar, cómo se va a enmendar la falta, ¿no? Entonces el Espíritu Santo tiene ese rol. Convence de pecado, pero también te da la salida. También te da el camino derecho para salir de él. Y este proceso se produce en las personas que conocen a Jesucristo, ¿no?, y que se arrepienten. Siempre el arrepentimiento nos va a acercar a Dios y nos va a permitir recibir de Dios, recibir consejo de Dios, recibir guía de Dios. Nos va a permitir prepararnos finalmente para la recepción del Espíritu Santo, para la llenura del Espíritu Santo. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Porque ahora vamos a ver un
un caso de, o sea, es como las condiciones específicas para la preparación de un candidato. Y esto es muy útil y bueno porque a nosotros nos va a tocar ministrar al Espíritu Santo, nos va a tocar orar por personas, porque hemos visto, ¿no? Habían dos formas de impartir el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Iba a hacer una prueba hoy día. Sí, le iba a decir, saquen una hojita. En la próxima reunión a lo mejor lo hacemos. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios Y y por imposición de mano, ¿cierto? Dos formas. Respecto a la imposición de mano, esto es muy útil para las personas que imponen manos sobre otros y que están a lo mejor discipulando a alguien, lo están acompañando para que la persona reciba el bautismo del Espíritu Santo. Son consejos que yo creo que tenemos que anotar y registrar porque es algo que tenemos que aplicar, buscar aplicar en lo posible cada vez que nos toque ministrar al Espíritu Santo. Bueno, lo primero es ver que la persona, ¿no? Tenga lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Este celo, esta seriedad con Dios, temor de Dios. Haber tomado cuenta del pecado personal y buscado el arrepentimiento dado por Dios y con fruto. O sea, que las personas veamos que esté tomando o haya tomado o esté dispuesta a tomar decisiones. Y entonces podríamos sobre este candidato aplicar las siguientes instrucciones. Yo creo que van a ser de muy buena ayuda. Primera vez que enseñamos esto, ¿eh? Nunca lo hemos enseñado. Un punto muy útil. Primero que nada, recordarle a la persona que el Espíritu Santo ya ha sido dado. Está ahí, está dado, ya ocurrió. El Señor ya dio la orden, ¿no? Lo dio a los hombres. Está dado. Esto ocurrió en Pentecostés. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo está dado. ¿A quién? ¿A quién se lo da? Al que se lo pida. Al que se lo pida. Con todo lo que significa pedir. ¿No? Llega y pedir como quien ordena una hamburguesa, ¿no? Pedir con convicción y sopesando todo lo anterior que hemos conversado, ¿no? Entonces, es un hecho y no es necesario suplicar por la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos suplicar por la misericordia, podemos suplicar el perdón de Dios, pero el Espíritu Santo no es necesario suplicar, solo pedir. Solo pedir, porque ya ha sido dado. Y tenemos varias cosas sobre las cuales estar seguros de que así es. Lo vamos a ver. Lo otro, advertirle a la persona que cuando sea la imposición de manos sobre él, la persona lo va a recibir. O sea, esto es una prueba para el que ora, más que nada también, porque tiene que haber plena convicción de lo que estamos hablando. Si una persona va a imponer manos sobre otro y no está seguro, primero, de si él tiene el Espíritu Santo
y después de que el otro puede o no puede recibirlo, mejor que no ore. Porque esto no se puede prestar para confusión. El que ora tiene que tener fe, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que estar plenamente convencido de que por imposición de mano la persona lo va a recibir. ¿Ok? Entonces, con eso, decirle a la persona, mira, yo voy a imponer mano, está escrito que los apóstoles de Jesucristo imponían manos sobre las personas y ellos eran llenos del Espíritu Santo, y yo voy a imponer manos sobre ti ahora para que tú, en el momento de la imposición, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y así no va. Tiene que estar esta convicción. A Cornelio Dios le dijo que fuera a buscar una persona que se llamaba Simón, ¿no?, para que orara por él e impusiera manos por él, para recibir la llenura del Espíritu Santo. O sea, tenía que haber una persona con fe, llena del Espíritu, preparada por Dios, probada por Dios, para que venga, ¿no es cierto?, y ore por estas personas que tenían necesidad de Él. Y así fue. Llegó Pedro, ¿no es cierto?, impuso mano y creyeron. O sea, fueron llenos del Espíritu Santo. Importante punto, ¿eh? O sea, si yo oro por alguien, fíjense, tengo el visto bueno de Dios para poder transmitir la llenura, la porción que ha sido dada por mí, lo que aprendimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? La porción que hay sobre mí se puede derramar sobre otros a través de la imposición de mano. ¿Qué porción tenemos nosotros? Pregunta, del Espíritu Santo. Ahora, las personas que tienen el Espíritu Santo, ¿qué porción tienen? La verdad es que el día que fuimos a llenar, yo tuve una experiencia con un niño que vi que estaba endemoniado. Yo lo vi literalmente que estaba endemoniado, se le daban vuelta a los ojos, se pegaba a la mamá. Y nosotros con Marina nos quedamos mirando. Y Marina empezó a observar y me dijo, tranquila, yo sé cómo manejar esto. Y yo estaba al lado de Marina. Y de repente el niño estaba demasiado alterado, muy alterado. Y a mí me intimidó, me dio como, no sé si fue así, pero me dio como un poco miedo. Porque me empezó a decir groserías y me empezó a pegar, pero atrás de porque estaba en la camilla de los juegos. Me empezó a pegar, me empezó a tirar como manotazos. Y yo como que retrocedí y dije, Dios, ¿qué hago? Y Marina dice, tranquila, yo sé cómo hacerlo. Entonces ella empieza, yo la miré a ella porque ella es experta. Entonces ella empezó a hablar con la mamá, todo, empezó a hablar al niño. Y yo mientras miraba, me dije, Señor, ¿qué hago? Yo tenía ganas de poner las manos y decir, demonio, sal de aquí. En ese momento, porque el niño estaba demasiado alterado. Y de repente, yo empecé a hablar en lenguas, pero para adentro. Oré en lenguas. Y yo vi que el niño se calmó y se vino a los brazos de la mamá y lo calmaba. Tenía los ojos muy desorbitados, pero él estaba más calmado. Y yo la verdad pasa que en ese momento no supe mucho qué hacer. Y después me preguntaba y decía, Señor, ¿tengo tu espíritu de poder? Me preguntaba y un montón de cosas que me pasaban dentro de mi mente. Entonces cuando me pregunta eso, yo digo ¿qué nivel de... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí. Me pregunto yo cómo
fue como muy fuerte lo que vivimos ahí. Entonces, al final nos despedimos, nos fuimos, caminamos con Marina, pero me quedé con esa sensación de que yo podría haber hecho algo más. Sin embargo, también estaba mirando a Marina, cómo estaba, andaba con ella y eso. Pero, Bueno, ya, o sea, la relación que tiene eso que acaba de contar con la pregunta sería si yo tengo el poder suficiente dado por la llenura del Espíritu Santo como para reprender demonios y eso, ¿no? Pero tú oraste en lengua y el niño se calmó. yo vi eso. ¿Tú viste eso, no? Sí. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué más vamos a hacer? Claro, a lo mejor lo que había que hacer en ese momento era eso nomás. Porque echar fuera demonios de un niño que no conocemos, que a lo mejor no lo vas a ver nunca más, que tampoco la mamá no sabemos qué decisiones está tomando. O sea, la llenura que tenemos nosotros hoy día es la plenitud del Espíritu. O sea, la doble porción. No se compara a la llenura que había en el Antiguo Testamento. Porque es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Por lo tanto, no puede ser media porción. Porque si tú dices que yo tengo poco o menos, medio, uno estaría diciendo o sea, tú no puedes tener medio de Dios en ti. Si dice que Dios está en nosotros, es todo Él. Por lo tanto, hay todo el poder. Indistintamente, a veces Dios usa con énfasis a una persona en un ministerio de poder del Espíritu Santo, como puede ser de sanidad, de milagro. Eso va, como veíamos la vez anterior, es una llenura específica, ¿no? Que Dios le da como un acento a la persona. Pero con respecto al poder, no debemos dudar, porque estaríamos dudando de la capacidad de Dios mismo. Porque si la palabra dice que Dios está con nosotros y en nosotros, no podemos restarle ni media fuerza, ni media energía, ni nada. Es todo el poder de Dios. Entonces, qué bueno eso, porque es verdad que a veces uno ora por las personas. Yo he orado muchas veces por personas que están desahuciadas, muriendo, y no se han sanado. Es verdad. Nos tocó hace unas semanas atrás orar por un chico de 17 años y no se sanó, falleció. Pero, o sea, tenemos que recordar que aquí el que hace su voluntad soberana es Dios. Porque vemos en otros casos que sí la gente se sana, ¿no? A veces no esperamos tanto resultado, ¿no? Pero Dios sí lo hace y quedamos muy sorprendidos, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad y, por lo tanto, si vamos a orar por una persona también, hay plenitud de poder, ¿no? Hay plenitud de llenura como para orar y que, o sea, no solamente una, sino que miles de personas pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo. También puede ser. Bueno, y aquí vamos viendo cosas más específicas todavía, más específicas. Cuando se ora por la persona, se impone mano, hay que llevar a la persona a que ore en lengua. Esto es muy importante porque nosotros hemos visto que a veces se ha orado por personas, han recibido el Espíritu Santo y resulta que han estado años sin orar en lengua. Años. Y eso es
una pena y una falla. Porque Dios quiere que la persona ore en el Espíritu, porque a través de la oración en el Espíritu pasan muchas cosas. De partida la persona tiene unidad con Dios, plena, porque su entendimiento queda atrás. Y cuando varias personas se juntan a orar en lengua, hay más unidad que cuando están conversando y hablando y orando en lengua conocida, porque se produce realmente la unidad del Espíritu. Entonces una persona que no ora en lengua va a tener carencia en todas estas áreas, va a tener una carencia en su desarrollo espiritual, va a tener una carencia en la fe también. Seguramente va a haber temor, van a haber barreras que van a estar ahí, no van a poder ser rotas, porque hay algo dentro de él que no fluye, que es espiritual y que es escritural también, que Dios lo ha dado. El primer testimonio de la llenura del Espíritu Santo fue orar en lengua, ¿no es cierto? Lo recibieron en Pentecostés. Y de ahí en adelante las lenguas han sido parte, ¿no?, de la vida de la iglesia, parte así vital de la vida de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que llevar a la persona a hablar estas palabras sobrenaturales con sus propios labios, con su boca. Y aquí, tratando de que la persona sea guiada por el Espíritu Santo, a que reciba instrucción de Dios, y que si recibe instrucción de Dios, entonces empiece la instrucción a fluir, a desarrollarse. Hay que llevarlo a la persona, porque saben que hablar es un acto de la voluntad. Nosotros no hablamos solo. Solamente en la noche, cuando de repente uno está dormido y empieza a hablar pero es un acto totalmente consciente, un reflejo de una instrucción cerebral, ¿no? Nadie habla, mueve la boca por sí solo, ¿no? El cerebro manda una orden, entonces nosotros hablamos. Por lo tanto, el hablar es un acto de la voluntad. Tenemos que llevar a la persona que disponga su voluntad a orar en lengua. Hay que llevar a eso. Y bueno, a veces hay temor en la gente, ¿no? Hay temor en las personas, vergüenza, o temor también. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es esto? Hay tantas enseñanzas malas hoy día sobre la oración en lengua, que es un lenguaje de demonios. O sea, hay doctrinas que dicen que esto es lengua de demonios. Y la palabra nos dice, cuidado, porque toda falta, todo pecado puede ser perdonado, con excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuidado con caer en una blasfemia contra el Espíritu Santo, diciendo que la lengua del Espíritu puede ser lengua de demonios. Lucas 11, a partir del verso 11, dice: suponed que a cada uno de vosotros, que es padre, su hijo le pide pan, ¿no le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si la persona recibe el Espíritu Santo, no puede haber temor, no puede haber duda respecto de lo que la persona reciba. Confiadamente, es algo que Dios promete y se lo da a los que se lo pidan. Por lo tanto, si la persona recibe al Espíritu Santo, también recibe el don de lenguas. Bueno, aquí hay un método bien interesante. Y yo lo he, mira, sin saber, lo he practicado algunas veces y siempre ha tenido buen resultado. Decirle a la persona que abra su boca. Que abra su boca. Y que la abra no así como poquito, sino que abra la boca bien grande. Bien grande. Y que respire lo más profundo posible. Inspire y expire. ¿Sí? Y en ese proceso, en su corazón, le diga a Dios: estoy recibiendo tu Espíritu, Señor. En este momento. Es como que la persona le abriera una puerta. ¿Sí? Y ahí entonces uno insistir en que la persona no hable en lenguaje natural, ni diga palabras en lenguaje natural, sino que cuando vea que el Espíritu mueve sus labios, después de que haya hecho varias de estas, así, que repita cualquier sonido desconocido que sienta en ese momento. O sea, animar a la persona a que siga la guía del Espíritu y no de sus pensamientos, de su cabeza. Que hable libremente lo que empieza a recibir. Puede ser una palabra, un balbuceo, puede ser un sonido, lo que sea. Partir por algo, muy importante, partir a lo mejor por un sonido, pero partir. Puede ser que sea un sonido repetitivo. Jara, 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 jara. Algo así, ¿no? Pero que parta, que lo suelte. Y en ese momento entonces darle la convicción a la persona que el que está haciendo eso es el Espíritu Santo. Porque ¿qué va a pasar? Puede ser que dentro de él hay una lucha en ese momento. Hay una lucha, primero que nada, por hablar, ¿no es cierto?, por repetir, porque claro, como vienen todas estas cosas, hay temor y la primera cosa cuando la persona siente temor es a defenderse, ¿no? Y eso es un acto racional. Es un acto instintivo, racional, de levantar barreras, ¿no es cierto?, consciente, para rechazar todo lo que sea desconocido y que me produzca temor. Y ese acto racional puede ser orar o hablar el lenguaje conocido en español. Una defensa. Entonces es una barrera, un bloqueo. No está fluyendo el Espíritu. En cambio, si la persona se deja llevar, se deja guiar, empieza a fluir. Empieza a fluir. Y no puede ser el diablo. No puede ser el diablo.
Es Jesucristo el que está haciendo eso. ¿Por qué? Porque ustedes están orando por esa persona en el nombre de Jesús, con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y una casa no puede tener dos señores. Es el Señor nomás. Así que plena confianza y certeza que cualquier cosa que esté ocurriendo ahí que sea de carácter sobrenatural es parte de la soberanía de Dios. Ustedes tienen que darle esa convicción a la persona. La Escritura decía, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas. Buenas dádivas. Ahí está como dicho que el Espíritu Santo es una buena dádiva. Una buena dádiva. Una buena dádiva. Claro, es bueno. Es bueno lo que va a ocurrir. A lo mejor nos sorprende esta cosa de decirle a una persona que abra su boca. ¿Les pasa o no? ¿Lo encuentran raro? ¿Lo encuentran medio así como rayado? ¿Así? ¿No? ¿Ah? Es diferente, yo no lo había escuchado. Diferente. Pero alguien no podrá decir que es ridículo. Sí. O sea, yo creo que más que nada la persona que pueda estar recibiendo puede como un poco poner barreras. Pero mire, vamos al Salmo 119, el salmo más grande, más largo, ¿no? Sí, estamos leyendo la también. Verso 131, a ver si alguien lo puede leer. 119, verso 131. Son los métodos de Dios, ¿ah? Estos son los métodos de Dios. ¿Quién lo puede leer? 131. Dice, abrí mi boca y suspiré. Bien fuerte. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Abrí mi boca y suspiré. Abrí mi boca. Abrir la boca y insuflar, ¿no es cierto? Respirar, abrir. Y salen de ahí mandamientos de Dios, ¿no? Un mandamiento de Dios. Cuando hicimos la reflexión de esto, porque esto lo leímos unas semanas atrás, ¿no está Marta? Y hablamos precisamente de la orar en lengua, con esta escritura. Abrir la No sé si boca. alguien estaba ahí. Cuando sí, se hizo como esa asociación. Claro. A declarar. Sí. Sí. Con gemidos indecibles, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 81, 10? 81, 10. Mira lo que dice. ¿Quién lo lee? A ver. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Hay que abrir la boca. Y esta escritura es Job 29, 23. A partir del verso 22 y 23. Job 29, 22 y 23. ¿Quién la puede leer? Después de mis palabras hablaron de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. ¿Y el 23? Lo estoy leyendo en la... Esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. ¿A qué hace alusión la lluvia de primavera?
¿Qué es lo que es la lluvia? La lluvia de primavera, el agua, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, una expresión de la llenura del Espíritu Santo es abrir la boca. Abrir la boca. Y muchas veces vemos que la persona está recibiendo así, estamos orando y la persona parece un caracol, así, enfocado, pero ya, y no dice nada, y claro, se mueve, qué sé yo, puede sentir el fuego, puede gritar, puede empezar a saltar, ¿no? Muchas veces empieza a saltar la persona, pero que abra la boca. Que haga este ejercicio de inspirar profundamente y empezar a exhalar los gemidos de Dios. Como lengua de tartamudo, dice la palabra aquí. Y bueno, lo vimos hace un tiempo atrás, unas lecciones atrás, ¿no? Dios nos hace entrar en tiempos de refrigerio. O sea, cuando la persona empieza a orar en lengua, empieza a ejercitar este don del Espíritu Santo, la persona entra en tiempos de refrigerio, es decir, que hay descanso para su alma. Hay descanso. Eso que hiciste produjo descanso en ese niño. Es un ejemplo. Yo no había hablado lenguas nunca. Llevaba como 13 años en la iglesia, pero yo todavía no hablaba, y cuando después de este curso como que agarré fuerza para hablar en lengua porque no lo hacía antes. De hecho me daba vergüenza, era como algo, y ahora cuando ando por qué lado ando orando en lengua. Anda orando en lengua en todas partes. Eso me ha fortalecido un montón. Eso, Sí. claro. Porque lo que dice la palabra, el que ora en lengua, ¿qué dice la palabra? El que ora en lengua, a sí mismo se edifica, ¿no? Claro. O sea, por eso dice la palabra, entra en tiempos de refrigerio, porque hay sanidad, hay un equilibrio emocional interno, hay cosas que se alinean dentro de nosotros. Puede ser, no sé, esta tendencia a veces a caer en depresión. Muchas personas que caen en depresión, hemos conocido personas creyentes y todo, que igual tienen esta tendencia, y tal vez, bueno, Dios quiera que esta enseñanza ayude, ¿no? A todos los necesitados en eso. Importante también en el momento de ministración que no haya una muchedumbre, una multitud, así como al lado de las personas, orando en español, en lengua conocida. O dando instrucciones de oración. Sí, Señor, tómalo, libéralo, Señor, recoge, mientras el otro está orando, ¿verdad? Como hablando. Eso es muy distractivo. Eso anula lo que la persona va a hacer. Trae confusión. Pero sí, si todos están orando en el Espíritu, es diferente, porque ahí vamos a orar en unidad del Espíritu. O sea, vamos a orar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo esté haciendo en ese momento. Y, bueno, apoyamos para que la persona se levante en fe también, ¿no? En fe. Por el contrario, si oramos, si se ora en el lenguaje conocido en español, la persona se va a distraer y va a escuchar esas palabras y las va a tomar, porque por lo que decíamos antes, ¿no? En este descontrol, la persona se agarra de cualquier cosa que sea su tabla de salvación. Y si hay una palabra aquí, gracias Señor por tu misericordia, ya, gracias, y no es lo que Dios quiere en ese momento. Si por el contrario estamos todos orando en lengua, la oración va a estar en unidad, porque solamente uno
va a guiar esa oración. Y eso es el Espíritu Santo. Ahora, recordar que la palabra dice hay diversidad de lenguas. O sea, la oración en lengua no es solamente un tipo de oración, hay diversidad de lenguas y son todas lenguaje espiritual. Por lo tanto, no todos tenemos que orar de la misma forma. Puede que haya distintos tipos de oración de lengua, ¿no? Entonces, pero el Espíritu Santo es uno y nos guía a esa unidad, ¿no? Y entonces la atmósfera que se va a crear va a ser una atmósfera de fe para que la persona pueda levantarse, ¿no? Y ser guiado y ser ministrado. O sea, también la persona puede que empiece a imitar, ¿no? O sea, empiece a ver, no va a poder imitar las lenguas, no, pero sí el ambiente, ¿no? Va a ser favorable, la persona puede hacerlo. Bueno, el autor de este material nos anima a implementar estas instrucciones porque, bueno, el testimonio es que muchas personas, miles de personas han recibido el Espíritu Santo de esta forma y ha sido una ayuda. Y nosotros estamos para ayudar a las personas a acercarse a Dios, no para hacerse la tarea difícil. Estamos para ayudarlos, para apoyarlos, para ser usados como instrumento útil. Así que, importante entonces que el candidato no ore en español, sino que empiece a orar en lengua en ese momento. Y recordemos que la tendencia natural de las personas va a ser hablar en su lenguaje. Apenas sienta que el Espíritu está moviendo algo en él. ¿Por qué? Porque viene este temor, viene esta reacción y que se contrapone al mover del Espíritu, a la voluntad de Dios. Dios quiere que sea como esa hoja, ¿no? Que está en el viento, que se mueve donde el viento quiere. Lo otro es que esta llenura así va a marcar la vida de la persona de manera favorable, es decir, va a empezar de una buena forma para todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer en su vida de ahí en adelante. Pero por otro lado vemos que a veces, cuando no es así, como decía, a veces pasan años. Tú acabas de decir eso, ¿no? Años, en donde no tiene y no se vive esa experiencia. Así es que, bueno, yo siempre digo a la gente, no ora en español, ora en lengua. A veces la gente no quiere, bueno, ahí ya no. Pero la instrucción siempre ha sido así, no ora en español, ora en lengua. Y eso. Sí. Pastor, corroborando lo que usted dice, luego que yo me convertí, hubo una campaña en la iglesia donde yo estaba, vino un misionero, y como decía usted, que preparar el ambiente, Claro. en fe, porque la fe viene por el oír, palabra de Dios. Claro. El misionero venía, predicaba exclusivamente del Espíritu Santo. Y al final decía, si alguien desea recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase para adelante. Entonces la gente estaba preparada y pasaba. Claro. Un montón de gente. Y él oraba y ponía manos, 8, 10 recibían el Espíritu Santo. Sí, podía. Así es.
Nosotros lo hacemos así también, siempre el Espíritu Santo después de un mensaje, después de una preparación. Así es que hay que preparar el camino del Señor. Hay que prepararlo. Es bueno saber esto, doctor, porque por lo menos a mí me da seguridad. Esta enseñanza me dio como seguridad. Eso. Claro. Claro. ¿Ah? O sea, claro, yo creo que es como un mandato, orar en lengua. Los que tienen el Espíritu Santo y no lo hacen, deben hacer. Deben orar en lengua. Debemos orar en lengua. Pastor, una consulta. El hablar en lenguas es cuando se crea como un ambiente, porque por ejemplo a mí me pasa que para mí es como un idioma más, es como que yo hablara fluidamente inglés. No necesariamente un ambiente, es como un reflejo del espíritu, es como puede ser en cualquier. A veces uno ora en lengua porque siente, tiene sentido orar en lengua y vas en la calle, o estás en tu casa o estás ante una situación difícil, a veces, donde no puedes hacer mucho. Lo que puedes hacer es orar en lengua. Una situación de peligro también. Nosotros hemos orado en lengua a veces cuando vemos que hay pelea de dos personas. Oramos en lengua. Y pasa que se calma, se apaga la ira, ¿no? Puede que no es algo. Dios es soberano. Puedes orar en lengua por tus hijos, puedes orar en lengua con tu esposo. O sea, debiera tu esposo orar en lengua. Hay que orar en lengua. Que tiene que haber unidad del espíritu, ¿no? En la congregación, en la iglesia, en reuniones de oración, alabar en lenguas también eso es de Dios. A veces nosotros, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero se escuchan coros de ángeles en medio de la alabanza y no son cantos así, por lo menos lo que yo he escuchado no son cantos con letras, son cantos en lengua, son como melodías en lengua. Porque es el lenguaje del espíritu. Y como hizo Maricel en el momento de orar por una situación delicada, espiritual, una persona, orar en lengua. Hay gente que libera y echa fuera demonios así a la primera. Yo lo encuentro delicado porque la palabra dice que la persona, si está vacía, su estado puede ser peor que el anterior. Entonces esa persona, podemos orar por alguien al momento de conocerlo a lo mejor, pero siempre teniendo el cuidado que uno va a acompañar a esa persona, que va a estar con ella, que la va a ayudar, que la va a apoyar para que crezca en la fe, ¿no? Y tenga las herramientas también para poder lidiar. Pero es delicado el tema de la liberación. Delicado. Bueno. Terminamos